Nuevamente estamos aquí para poder compartir, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios con un mensaje de liberación, un mensaje del cántico de Moisés y del Cordero. Queremos dar una bienvenida a todos los que están sintonizando en este momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Iglesia Adventista de McAllen Norte, aquí en Texas, Estados Unidos. Un saludo cordial para todos los amigos, familiares, los hermanos que están en especial recibiendo la señal de YouTube, como también de Facebook. McAllen Norte y FAR están recibiendo la señal. Tenemos 220 familias de nuestro distrito. Tenemos amigos de diferentes lugares. Nos están siguiendo la señal desde Colombia, desde Ecuador, Bolivia, Perú, México. Nos escriben y queremos animar a todos los hermanos, en especial a los hermanos que están aquí en el distrito, pero también usted, familia, amigo, le pido, por favor, tómese una fotito en este momento y envíenos estamos compartiendo este link por medio del mensaje de texto, envíenos su foto diciendo estamos presentes, estamos unidos, a pesar de la separación, la iglesia sigue viva, estamos en casa, pastor, estamos estudiando, compartan un mensaje, me llega bien la señal, estamos bien, un abrazo, estamos orando los unos por los otros. Es momento, hermanos, de, a pesar de la frialdad que es el internet, la separación de la tecnología, necesitamos hacer lazos, vínculos. Así que reto a toda mi iglesia, motivo a todos mis amigos, familia, poder tomarse una fotito y enviarnos, diciendo estamos acá mirando, pero una foto de ustedes. En otra oportunidad yo les pedí una foto y me tomaban de la televisión, del iPad, del teléfono. No, queremos verlos a ustedes, queremos ver sus rostros, su familia, el esposo, la esposa que están ahí. Así que les animo a poder juntos, poder interactuar a pesar de las dificultades. Muy bien, estamos probando siempre mejorar el sonido y quiero saber si todo está bien, si está llegando bien. Y estamos mejorando para poder llegar con buen sonido también vía Facebook. Muy bien, hacemos un paro con estas palabras introductorias y es momento, hermanos, de abrir la Biblia. Yo quiero invitarte que ahí donde estás podamos inclinar el rostro porque el mensaje de hoy es un mensaje que todos lo necesitamos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos en esta hora, Señor, darte gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios protector. Gracias, Señor, porque a pesar de esta pandemia, a pesar de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, podemos sentir y creer que tú estás a nuestro lado. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos palabras de esperanza, de ánimo, de fortaleza, que pueda motivar nuestra fe a crecer, a prepararnos para el tiempo del fin. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada corazón, en cualquier parte del mundo donde este mensaje sea predicado, que seas tú, Señor, quien pueda hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, un cántico de liberación, el cántico de Moisés y del Cordero. Estamos atrapados en una realidad. Necesitamos una liberación. ¿Hasta cuándo vamos a estar en casa? Atados de manos sin poder hacer nada, sin poder salir, privados de la libertad de compartir, de abrazarnos, de darnos un feliz sábado, de sonreír, hasta de tener diferencias. Eso es parte de la familia de Dios. Estamos privados. Increíble, pero el dinero no tiene valor hoy en día. Nadie sabe lo que tiene y si lo va a seguir teniendo. Muchos, millones están perdiendo sus trabajos. Hay diversos cambios, frustraciones. No cabe duda, queridos hermanos, que estamos atados con cadenas invisibles. Necesitamos una liberación. Yo quiero compartir siempre cifras importantes. En cuanto a la historia de lo que estamos viviendo, de los virus, la historia de la esclavitud de los virus, de las pandemias,
Lo que estamos viviendo ahora es para nosotros algo terrible, sí que es terrible. Pero ¿sabías tú que cuando repasamos la historia, descubrimos que hubo muchos momentos difíciles? Quiero que vengas conmigo mentalmente, históricamente, al año 1347 a 1353. ¿Qué hubo? La peste negra. ¿Dónde comenzó? En Asia y Europa. ¿Sabías tú que murieron 75 a 200 millones de personas? Y en ese tiempo, en el año 1347, todo el mundo eran solo 500 millones la población mundial. En el año 1347 murieron cerca de 200 millones. La peste negra tuvo 3 etapas. En 1347, en el año murieron 200 millones. En el año 1600 hubo otra etapa, la segunda etapa de la peste negra, que murieron 3 millones de personas en el mundo. Y en el año 1855 murieron 12 millones de personas. 3 etapas de la peste negra. Yo no sabía hasta que empecé a estudiar y quise compartir con ustedes. En Europa, su población eran 80 millones. De los 500 millones de todo el mundo, vivían 80 millones en Europa. Murieron 50 millones en Europa, dejando a Europa con 30 millones solamente de personas. Vamos un poquito más adelante, en 1918, la gripe española. Se la llamó española porque fueron los que más promocionaron en los periódicos, pero en realidad fue mundial, hubo en diferentes continentes. Murieron de 50 a 100 millones de personas. En 1918 no eran 500 millones como en 1347, ya eran 2.000 millones de personas. Hoy somos 7.000 millones de personas. De los 2.000 millones de personas, murieron cerca de 100 millones en el año 1918. Enfermó entre el 50 y 60% de la población mundial. Entre el 1 y 2% de toda la población no consiguió superar. En otras palabras, murieron en 1900 cerca de 40 millones de personas en el mundo entero. Aquí, para los que vivimos en Estados Unidos, en el 1918 murieron 675.000 personas por causa de la gripe española. ¿Quiere decir esto? Más víctimas que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en la Guerra de Corea y las guerras de Vietnam. 675.000 personas murieron en los Estados Unidos. Y no solamente esas pestes, el cólera se llevó ya 1 millón de personas en el mundo. El SIDA, 35 millones. La viruela, 56 millones. La peste negra, 200 millones, solo en su primera etapa. La gripe española, 50 a 100 millones de personas. Y el coronavirus, ¿cómo estamos hasta el día de hoy? Antes de venir para el mensaje de hoy, revisaba las estadísticas. John Hopkins, que es el que da las estadísticas más actualizadas, infectados en el mundo, 1.715.143 personas. Estamos por llegar a los 2 millones infectados. Murieron hasta hoy a las 8:30 de la mañana 103.876 personas. En Estados Unidos ya tenemos infectados 501.680 personas. Murieron ya en Estados Unidos 18.780 hasta hoy día, sábado 11 de abril a las 8:30 de la mañana cuando tomé estos datos. Italia, que es otro país que también tiene una tasa grande de muertos, tiene 147.000 infectados, pero ya murieron 18.849. Si ustedes notan, nos separa menos de 100 muertos entre Italia y Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué quiero decir con todas esas cifras? Necesitamos una liberación. Necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos tomar tiempo para orar, clamar al cielo para que Él intervenga. Si bien es cierto, comparado con los millones, 200 millones, 80 millones, 3 millones, 12 millones, 56 millones de las diferentes pestes, pandemias que este mundo tuvo, pensar que en 103.000 no es mucho.
pero es tu familia, pero es tu ser querido. Necesitamos la intervención de Dios en el mundo. Necesitamos una liberación. Y es por eso que quiero invitarte a que tomes tu Biblia en esta hora y podamos concentrar nuestros ojos en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 al 4. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, escribe en el capítulo 15, versículo 5 al 9, algo positivo, una liberación especial. Dice él: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá? ¿Quién no te va a temer? ¿Y quién no te va a glorificar, Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Mis queridos hermanos, lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, los primeros versículos, no es otra cosa que la escena grandiosa de liberación que todos estamos anhelando. La segunda venida de Cristo, con los redimidos que entonan alabanza, que alaban a Dios, que reconocen que Dios es justo, cuando todo va a terminar. Cuando el escenario es un escenario de victoria. Por eso, cuando uno está feliz, tiene ganas de cantar. Cuando todo está bien, tiene ganas de alabar. Para reconocer el último canto de victoria, que los redimidos cantaremos, hermanos, tenemos que mirar la vida de Moisés. Porque dice el cántico de Moisés y del Cordero. Vamos a estudiar la vida de Moisés y vamos a encontrar un resumen en la carta a los Hebreos acerca de este héroe. Porque una de las escenas finales que registra la Biblia, donde los redimidos cantan un canto, es el cántico de Moisés. La pregunta es, ¿por qué el nombre de este caudillo de fe, está ligado al nombre del Cordero? Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29. Aquí nos da un poquito los antecedentes, la biografía de Moisés. ¿Quién fue este caudillo de fe? ¿Quién fue este libertador? ¿Quién fue? ¿Fue tan importante para que pueda unirse en el Apocalipsis el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Quién fue? Hebreos capítulo 11, versículo 23 y 29. Dice la palabra de Dios así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe, dice Moisés, un hombre de fe, uno de los estrategas más grandes que este universo tuvo, que este mundo tuvo. Dice, dejando Egipto por la fe, él dejó Egipto y miró a lo invisible. Celebró la Pascua, rehusó ser llamado hijo del faraón, rehusó toda la fama, todo el estatus, toda la economía estable, lo dejó todo. Prefirió y decidió por fe ser maltratado antes de gozar de los deleites del pecado. Pasó el Mar Rojo, triunfó con Dios por la fe. Consideró que el vituperio de Cristo, dice la Biblia, es mayor riqueza que los tesoros egipcios.
Cambió las riquezas espirituales y eternas por lo terrenal. Todo lo logró. ¿Por qué? ¿Cómo fue que Moisés logró todo lo que dice la Biblia que logró? Porque termina el versículo diciendo, porque él miraba el galardón, él miraba el futuro, él miraba con una visión espiritual lo que vendría. Nosotros no podemos seguir mirando el presente con 103,000 muertos. No tenemos que seguir mirando las proyecciones solamente médicas. La última palabra la tiene Dios. Yo te animo, te invito, tal cual Moisés, a mirar al infinito, mirar el galardón que Dios nos tiene preparado. Concentrarnos en Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 4, que es la base del estudio de hoy. Trabajar y soñar y trabajar por tu familia para que seamos parte de esos redimidos, de esos 144,000 que estaremos vivos cuando Cristo venga, listos para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Tomemos en cuenta entonces dos aspectos de la biografía bíblica de Moisés. Número 1, debido a su amor por su pueblo, Moisés estaba dispuesto a ir a la destrucción. ¿Qué seguridad tenía Moisés? Que el faraón no iba a cambiar de opinión. Y cuando al final salieron y se enfrentaron con el mar por delante y el ejército por detrás, a pesar de eso, Moisés, debido a su amor por el pueblo, estaba dispuesto a ir a la destrucción. No cabe duda que esto es un eco del Calvario, queridos hermanos. Fue un hombre dispuesto a renunciar a su vida eterna por otros, aparentemente que eran sus enemigos. Dijo Moisés a Dios, ¿recuerdas? En Éxodo capítulo 30, versos 31 y 32. Te ruego, cuando Dios le habló y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Me cansé de esta gente. Los voy a raer, los voy a exterminar a todos y voy a hacer de ti otra gran nación. ¿Qué le dijo Moisés? Te ruego que perdones el pecado del pueblo. Y si no, bórrame también a mí del libro que has escrito. Qué gran compromiso, qué gran entrega, qué gran amor tuvo Moisés por su pueblo que estaba dispuesto a ir a la destrucción. ¿Conoces a otra persona, otro personaje en la Biblia que tal cual Moisés hubiese estado dispuesto a por amor ir hasta la destrucción? ¿Quién viene a tu mente? Jesucristo. Jesús también estaba dispuesto a arriesgar hasta la muerte por su pueblo. Leo en Deseo de toda la gente, página 639, lo siguiente. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedara privado para siempre del amor de su Padre. Jesucristo tomó su humanidad, pero el tomar la humanidad lo ponía en riesgo, dice el Espíritu de Profecía. Y continuó diciendo, frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna con su Padre. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Qué tremenda situación, qué tremendo riesgo, pero Jesucristo asumió el riesgo, quiso ir adelante, quiso avanzar por amor a ti y por amor a mí, tal cual lo hizo Moisés. Entonces, Moisés, debido a su amor por su pueblo, Moisés estaba dispuesto a ir hasta la destrucción, tal cual Jesucristo. Número 2. Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida. Era el pensamiento que lo animaba constantemente. Cuando dice, miraba el galardón, miraba al infinito, miraba el galardón por fe. ¿Qué galardón? La tierra prometida, la que le había sido prometido a Abraham. Moisés anhelaba sacar a su pueblo de la esclavitud y hacerlos ingresar a la tierra prometida. Pero ¿saben una cosa? Dios le negó ese deseo a Moisés. Y aunque Moisés le rogó a Dios, Señor, por favor, déjame pasar,
¿Recuerdas tú cuando Dios le dijo, habla a la roca? Y él no habló, sino golpeó a la roca. Cuando se enojó y habló a su pueblo, ustedes insensatos, pecadores, ahora les voy a enseñar lo que es el poder de Dios, y golpeó la roca. Ahí Moisés desobedeció. Y producto de esa desobediencia, Dios le impidió entrar a la Canaán terrenal. Él le dijo, Señor, déjame pasar y ver la tierra que nos prometiste. Déjame entrar, Dios Padre, déjame entrar. Y Moisés estaba tan aferrado al corazón de Dios y rogó tanto que el Señor le dio una orden que parece a simple vista extraña. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 49 al 52. Deuteronomio 32, 49 al 52 dice así. Aquel mismo día el Señor dijo a Moisés, sube al monte Abarim, al monte Nebo, situado en Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que doy en herencia a los israelitas. En ese monte al cual subes, serás reunido con los tuyos. Como murió Aarón tu hermano en el monte hoy, y fue reunido a los suyos. Porque pecasteis contra mí en medio de Israel, ante las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no manifestasteis mi santidad ante los israelitas. Por eso solo verás la tierra desde lejos, porque no entrarás en ella, y en esa tierra que doy a los israelitas no entrarás. Wow. Toda una vida entregada a Dios y a su servicio. Y no iba a entrar. Mis queridos hermanos, Moisés se parece a Jesús. Tiene una similitud porque él estaba dispuesto a morir por su pueblo. Él anhelaba ver la tierra prometida. Moisés murió con el corazón quebrantado. A pesar de que pudo visualizar la Canaán y todo lo que su pueblo iba a entrar, él no pudo entrar. Murió con un corazón quebrantado. Pero ¿saben? Dios también tenía el corazón quebrantado. Dios sufrió como Moisés al tener que ejecutar esa disciplina. Pero en ese episodio tan difícil de entender para nosotros, el corazón humano, podemos aprender algo. Nuestro corazón puede descifrar algunas enseñanzas. Toma nota de este pensamiento. A veces, nuestros sueños más queridos tienen que morir para que los sueños de Dios puedan vivir. Repito, para que lo escribas en tu corazón, en tu Biblia y en algún papel que tengas ahí. A veces, en la vida, nuestros sueños más queridos tienen que morir para que los sueños de Dios puedan vivir. Porque los sueños de Dios son mejores que los nuestros. Porque Él conoce el futuro. Porque Él sabe los deseos y los pensamientos que tiene para nosotros, que son mejores que los nuestros. Moisés quería pisar la Canaán terrenal, mis amados. Pero Dios tenía algo mejor para él. Ya que pronto, muy pronto, pisaría, pero no la Canaán terrenal, sino la celestial. Para este fiel siervo, quien solo tenía una mancha en su hoja de servicio y que a simple vista había recibido de Dios un castigo demasiado severo, Dios tenía una recompensa, algo mejor. Estás sufriendo en este momento. Hay algo que no entiendes. Lo has perdido todo. Tu empresa se fue abajo. Tu trabajo te quitaron y estás en casa sin saber si lo vas a recuperar. Los sueños que Dios tiene para nosotros son mejores que nuestros sueños. Moisés murió. Murió pidiendo a Dios una respuesta. La respuesta fue, solo mirarás la Canaán. No entrarás. Moisés murió. Pero dice la Biblia que no se encontró el lugar donde él fue enterrado después. Moisés murió. Y Dios amaba tanto a Moisés que Dios no soportó ver a su siervo fiel, quebrantado
en una tumba fría y Dios lo levantó. Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. La última oración de Moisés fue contestada en el monte de la transfiguración. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Nunca hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en su relación con Moisés. Dios le negó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidar el ser humano. Que Él, Dios, exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. No podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que le dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos de Moisés. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y de prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. Acabo de leer Patriarcas y Profetas, página 510. Más de 2000 años pasaron y Moisés visitó la tierra de Palestina, pero con otro escenario. Entró a la tierra prometida. Vino donde su pueblo quería entrar, pero vino con otro escenario y no vino solo. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 17. San Mateo, capítulo 17. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 4 al 7, relata esta escena en el monte de la transfiguración. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 tiendas, 3 enramadas, tal vez dice tu Biblia, una para ti, otra para ¿quién? Para Moisés. ¿Y otra para quién? Para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. En las horas finales de Cristo, cuando las circunstancias parecían desalentadoras, Dios envió a Elías, a Moisés, para confortar su alma. El líder del Éxodo, en la cima de la montaña, platicó junto con Jesús y repitió la historia de su gran decepción y de cómo su sacrificio por el pueblo no le trajo nada más que sufrimientos y rechazo. Cristo tomó valor y prosiguió para salvarte a ti y a mí. Cuando Moisés estaba en el monte Nebo, el mismo Jesucristo vino y le mostró la tierra prometida y lo animó y le dijo: Moisés, tú has perdido todo. Has perdido un pueblo, has perdido gente. Toda esta gente va a tener que volver y morir en el desierto. Moisés, pero tu pueblo va a triunfar. Tú, por tu desobediencia, no vas a entrar a esta Canaán terrenal, pero yo te tengo preparado una Canaán espiritual, algo mayor. Yo te tengo preparado el cielo, Moisés. Y Moisés murió. Pasan 2000 años. Se repite la escena, pero ahora con personajes intercambiados. Jesucristo está en el monte de la transfiguración, sufriendo y preparándose para morir por cada uno de nosotros, para sufrir oprobio, escarnio y todo lo que él sufrió. Y ahora viene Moisés y le dice: Jesús, ¿te acuerdas cuando estábamos en el monte Nebo? ¿Te acuerdas lo que yo sufrí por ser un líder entregado hasta la muerte y cómo el pueblo nunca me aceptó, cómo el pueblo me rechazó, me criticó, me lastimó? Lo mismo ahora, Jesús, te recuerdo. Si tú sigues adelante, Jesús. Esto estoy parafraseando yo. En el año 2020 va a haber una gran pandemia que va a sacudir los 5 continentes. Mucha gente va a morir. Mucha gente se va a entristecer. Pero sabes,
Todos van a poder tener esperanza si tú sigues adelante y triunfas. A pesar de lo oprobio y de lo que vas a vivir, triunfas en la cruz del Calvario. El Espíritu de Profecía relata en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 251, ese canto no pertenece únicamente al pueblo judío. Indica la futura destrucción de los enemigos de la justicia y señala la victoria final de Israel, el Israel de Dios. El profeta de Patmos, Juan, vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del siervo y el cántico del Cordero. ¿En qué consiste este cántico, hermanos? Moisés sufrió en el monte Nebo. Jesús sufrió en el monte de la Transfiguración. Los dos con experiencias de aparente derrota, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Y ahora, en el escenario ya, al final de los tiempos, cuando Jesús viene, los redimidos estamos cantando, los 144,000 estamos cantando un cántico de liberación, pero que el título es el cántico de Moisés y del Cordero. El conflicto de los siglos nos ilustra más. Lo que Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 15:3 y Apocalipsis 14:1 al 5 dice. Escucha lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Es el cántico de Moisés y del Cordero? Un canto de victoria, un cántico de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Mi querido hermano, el cántico de Moisés y del Cordero será literal en la segunda venida de Cristo. Cada estrofa, cada línea de este cántico será tu experiencia y la no será una misma estrofa para todos, porque cada uno tiene una historia diferente. Desde el día en que naciste, desde el día en que empezaste a tener frío, a sufrir, a llorar, las enfermedades que tuviste, las veces que tuviste que estar en el hospital, los muertos que enterraste, las pérdidas que tuviste, querida mamá, los divorcios que enfrentaste, o el divorcio que enfrentaste, la orfandad que tuviste que enfrentar, la viudez que tuviste que enfrentar, ese cáncer que te arrebató a tu ser amado, esa leucemia que golpeó a tu familia, esa pandemia que golpeó a los tuyos, los 103,000 hogares que están llorando hoy día la muerte de un ser amado. Será parte del cántico de Moisés y del Cordero. Un cántico de liberación, un cántico de victoria, donde ya no habrá más llanto ni sufrimiento, donde toda lágrima será enjugada, limpiada. Pero cantaremos en medio de las lágrimas tal vez, pero de gozo, de alegría, porque estaremos parados frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, alabándole, y cada uno utilizará su arpa, utilizará el instrumento provisto para ese momento y empezará a cantar. Yo nací un 17 de octubre de 1972, en una familia, en un lugar, con mis padres. Tuve hasta los 10 años la oportunidad de tener a papá y a mamá. Después quedé huérfano. Tuve que enfrentar 9 años en un internado. Tuve que sufrir en diferentes países, luchar, trabajar para llegar a ser un siervo de Dios. Cada sufrimiento que has enfrentado
estará escrito en el cántico de Moisés y del Cordero. Esta pandemia será parte, será una línea de esa estrofa también. Yo no sé qué nos depara el futuro. Yo no sé cuántos hermanos van a ser infectados y quizás muertos. ¿Cuánta familia? Nadie está libre. Esta pandemia se está llevando a ricos, a pobres. Y hoy por la mañana me llegó una noticia muy triste, como son las 103,000 noticias. El presidente del Consejo de Administración del Banco Santander en Portugal, Antonio Vieira Monteiro, de 73 años, falleció este miércoles en Lisboa, tras contraer el coronavirus, según confirmaron las noticias. Pero sabes, no me sorprendió solamente y me dolió la noticia, que es triste por cierto, pero me sorprendió más una declaración que hizo su hija. El presidente del Banco Santander, una familia rica, ella escribió lo siguiente: somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire. El dinero se quedó en casa y mi padre está muerto. Mis queridos hermanos, historias como estas, hay 130,000 o 103,000. Yo no sé cuántos más van a haber. Pero quiero animarte en esta hora a que nos pongamos los lentes de la fe. A que podamos ver como Moisés el galardón que Dios nos tiene preparado. Que miremos al invisible por fe. Que no nos concentremos solamente en la tristeza, en el dolor que estamos viviendo. Te animo a empezar a escribir las estrofas de tu cántico, el cántico de Moisés y del Cordero. Pero en esa ocasión será un cántico de victoria, de liberación. Estaremos en casa, sin sufrimiento, sin estar pensando cuál es el próximo virus, sin estar pensando qué nos depara el futuro, sin paranoia, sin frustraciones, sin dolor, sin sufrimiento. Yo quiero cantar el cántico de Moisés y del Cordero. No lo van a cantar los 7,000 millones, a menos que se arrepientan, que nos arrepintamos y caigamos de rodillas delante del Señor. Dice el Apocalipsis, lo cantarán los 144,000. Los que estén en pie en esa mañana gloriosa, en ese momento glorioso. Yo no sé cuándo va a ser, ni me preocupa la fecha, me preocupa estar preparado para que sea hoy. Me preocupa estar con Jesús hoy. Y le quiero pedir a Él hoy que transforme mi vida, la de mi familia, la de mis amigos, la de mis iglesias. Cada lágrima será cantada, pero con liberación, con triunfo y con salvación. ¿Quieres tú cantar ese cántico? ¿No estás cansado de sufrir y de llorar en esta vida? ¿Te has dado cuenta que el dinero no es nada? Que los títulos no son nada, que los placeres de este mundo no sirven para nada en una cuarentena. Jesucristo quiere liberarte de esas cadenas, de la incredulidad, de la inmoralidad, de seguir viviendo recordando el pasado, golpeando tu vida cuando hay un presente y un futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. Si yo tuviese que quedarme llorando por todo lo que he sufrido en mi vida, no estaría aquí. Pero gracias a Jesús,
al autor y el consumador de la fe. Gracias a aquel que levantó a Moisés en el monte Nebo, también levantó mi vida y ha reconstruido mi vida. Y de ese Jesús te quiero hablar en esta hora. Un Jesús que salva, un Jesús que restaura, un Jesús que protege, un Cristo que tiene un cántico para nosotros. Yo quiero invitarte, querido hermano, querido amigo, querida familia, querido Alfredo, querido Juan, querido Mario. Es hora de empezar a escribir las estrofas de nuestro cántico. Es hora de olvidarnos del pasado y entregarle nuestra vida a Jesús. Porque, ¿sabes? No queda mucho tiempo. Hoy es el día para tomar una decisión. Hoy es el día para levantarte y decirle a Dios: Señor, yo quiero entregar mi vida, buscar una iglesia, bautizarse si todavía no lo eres. No hay tiempo que perder. Esto está en la etapa final de la historia de este mundo. ¿Quieres hacerlo? Dios bendiga tu decisión. Levanta tu mano ahí al cielo para que el mundo entero sepa que hoy día has decidido volver a la iglesia. Hoy día has decidido ingresar a la iglesia, al pueblo de Dios, para ser parte de los 144,000 si vamos a estar vivos en esa mañana gloriosa. Pero ¿qué de mi iglesia? ¿Qué de mis hermanos que ya son parte del remanente y que quizás se fueron de la iglesia? Es hora de volver. Quizás su fe se apagó. Es hora de despertar. ¿Y qué de aquellos que estamos en la iglesia como una costumbre, pero que su vida espiritual está muerta? Que por medio de esta pandemia, de este coronavirus, nuestra vida espiritual pueda florecer, pueda iniciar, pueda ser reconsagrada, pueda tomar tu Biblia y tener una experiencia con Dios única a partir de hoy. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada hogar en este momento, sobre cada corazón sincero. Y yo quiero orar por ti. Y quiero que tú ores por mí. Yo quiero que tú seas salvo. Yo quiero ser salvo junto a mi familia. Este mundo no es nuestro, no es nuestro hogar. Ya vamos a casa. Preparemos nuestras voces para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Será un canto de liberación. Yo quiero pedirle a Jesús en esta hora que nos entregue el arpa, el instrumento para tocar. Y quiero que empecemos a escribir la letra de tu cántico, del Moisés y del Cordero. Vamos a orar ahí donde estamos. Querido Dios y Padre, qué mensaje poderoso tu palabra tuvo y tiene para nuestra vida hoy día. Señor, tú nos conoces. Tú sabes cuántas lágrimas hemos derramado. Tú sabes cuánta incertidumbre hay en nuestros corazones. Tú sabes cuán lejos o cuán cerca de ti estamos. En esta hora, Señor, queremos rendirnos a ti. No tenemos dónde más ir. Solo tú tienes palabras de vida. Te pedimos perdón, Padre, por toda una vida de negligencia espiritual. Toda una vida quizá de separación, de tibieza. Y queremos pedirte que nos des el privilegio de empezar a escribir las estrofas de nuestro cántico. Porque queremos cantarlo en esa mañana gloriosa, cuando tus cielos se abran, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, y nosotros, los que hayamos quedado como parte de los 144,000, podamos entonar
el cántico de liberación, dándote gracias por tu muerte en la cruz y por este maravilloso plan de salvación, y podamos recibir la corona de vida eterna para morir sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin cáncer, sin pandemias, sin virus. Que el virus del pecado sea aniquilado en nuestros corazones, limpiado por la sangre de Cristo y transformado por el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios fortalezca nuestra vida espiritual. Recuerda, Cristo viene pronto. Recuerda, hay un cántico que tenemos que entonarlo. Será de liberación. Empieza a escribir a partir de hoy, con fe y con esperanza. Dios te bendiga. Un feliz sábado. Dios nos mantenga unidos y protegidos. Feliz sábado.